la sal es un elemento que aparece en varios pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tiene un significado profundo y multifacético. En las Escrituras, la sal es utilizada tanto de forma literal como simbólica, y sus aplicaciones varían desde la preservación y purificación hasta su uso en rituales y pactos. A lo largo de la Biblia, la sal ha sido vista como un símbolo de pureza, fidelidad, juicio y consagración. En este estudio, exploraremos cómo la Biblia presenta la sal como un posible instrumento espiritual y analizaremos su importancia en los contextos culturales, rituales y teológicos. 1. La sal en el Antiguo Testamento. La sal era un elemento esencial en la vida cotidiana de los antiguos israelitas y se utilizaba en varios aspectos de su vida religiosa y cultural. A continuación, se detallan algunas de las formas en que la sal aparece en el Antiguo Testamento. A. La sal en los sacrificios y las ofrendas. Una de las referencias más claras y directas sobre la sal se encuentra en el contexto de los sacrificios y las ofrendas que los israelitas presentaban a Dios. En Levítico 2:13, Dios instruye a los israelitas sobre la inclusión de la sal en sus ofrendas de grano. Levítico 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Este versículo muestra que la sal era un ingrediente esencial en los sacrificios, simbolizando la pureza y la preservación. La sal también se consideraba un símbolo de un pacto duradero e inmutable entre Dios y su pueblo, lo que se conoce como el pacto de sal. El uso de la sal en los sacrificios representaba la permanencia y la fidelidad de la relación entre Dios e Israel. Además, en Ezequiel 43 horas y 24 minutos, se menciona que los sacrificios deben ser rociados con sal antes de ser presentados en el altar. Los ofrecerás delante del Señor, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Esto refuerza la idea de que la sal se usaba para consagrar los sacrificios y hacerlos aceptables ante Dios. La sal como símbolo de testimonio y pureza. En el Sermón del Monte, Jesús llama a sus discípulos la sal de la tierra, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este pasaje es fundamental para entender el papel de la sal como un instrumento espiritual en la vida de los creyentes. Aquí, Jesús está utilizando la sal como un símbolo del impacto y la influencia que los cristianos deben tener en el mundo. Al igual que la sal preserva y mejora el sabor de los alimentos, los seguidores de Cristo deben ser un agente de preservación y testimonio en la sociedad, mostrando los valores del reino de Dios. Además, Jesús advierte que si la sal pierde su sabor, no tiene valor. Esto significa que los creyentes deben mantenerse fieles y comprometidos con su fe y misión, ya que la pérdida de su sabor equivale a la pérdida de su eficacia y testimonio. B. La sal y la paz. En Marcos 9:50, Jesús menciona la sal en el contexto de la paz y la comunión entre los creyentes. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Aquí, la sal simboliza la pureza interna y la disposición de los creyentes a vivir en paz y armonía con los demás. Jesús está diciendo que los cristianos deben mantener su carácter y testimonio, y al hacerlo, contribuirán a la paz y unidad en la comunidad de fe. C. La sal como agente de sazón y sabiduría. Pablo también utiliza la metáfora de la sal para enseñar sobre la importancia de la sabiduría en la comunicación. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En este contexto, la sal representa la sabiduría, la gracia y el discernimiento en la forma en que los creyentes deben comunicarse con los demás. Pablo está exhortando a los cristianos a hablar con un lenguaje que sea edificante, lleno de gracia y capaz de impactar a otros de manera positiva, al igual que la sal sazona y realza el sabor de los alimentos.
El significado espiritual de la sal en la Biblia tiene un profundo significado espiritual y se presenta como un símbolo de 1. Pacto y fidelidad. Representa el pacto inmutable y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. 2. Pureza y santidad. La sal simboliza la purificación y la consagración, como en los sacrificios del Antiguo Testamento. 3. Influencia y testimonio. Los creyentes son llamados a ser la sal de la tierra, influyendo positivamente en el mundo. 4. Juicio y advertencia. La sal también representa el juicio y las consecuencias de la desobediencia, como en el caso de la esposa de Lot. Conclusión: la sal es un elemento que, desde el principio de las Escrituras, tiene un papel importante tanto en lo literal como en lo simbólico. En la Biblia, la sal es un símbolo de pureza, pacto, preservación, influencia y juicio. Los creyentes están llamados a ser la sal de la tierra, lo que implica que deben vivir vidas de santidad, fidelidad y testimonio para impactar al mundo a su alrededor. En este sentido, la sal puede considerarse un instrumento espiritual, ya que representa la forma en que los cristianos deben vivir y relacionarse con Dios y con los demás. La sal nos recuerda la importancia de mantener nuestra relación con Dios, de ser agentes de influencia positiva y de vivir en paz y pureza en un mundo que necesita desesperadamente el sabor y la luz del Evangelio. El pacto de sal. El concepto del pacto de sal aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento y representa un acuerdo que es inquebrantable y eterno. En Números 18-19, Dios habla de un pacto de sal cuando establece la provisión para los sacerdotes. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal es perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. La sal, al ser un conservante natural, simboliza la durabilidad y la eternidad de los pactos y las promesas de Dios. De esta manera, el pacto de sal es un recordatorio de que la relación entre Dios y su pueblo es inmutable y fiel. Otra referencia al pacto de sal se encuentra en 2 Crónicas 13:5, donde el rey Abías declara: ¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Este pasaje sugiere que el reino de David y su linaje fue establecido por Dios como un pacto inquebrantable, simbolizado por la sal. C. La sal como agente de purificación y juicio. En el Antiguo Testamento, la sal también se utiliza como un símbolo de purificación y juicio. Un ejemplo notable de esto se encuentra en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:26, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal cuando desobedece la orden de no mirar hacia atrás mientras huía de la ciudad. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. En este caso, la sal representa el juicio divino y las consecuencias de la desobediencia. La estatua de sal de la esposa de Lot sirve como un recordatorio de la severidad del juicio de Dios y la importancia de obedecer sus mandamientos. 2. La sal en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la sal continúa teniendo un significado simbólico y espiritual, y Jesús mismo hace varias referencias a la sal en sus enseñanzas.